Buenos días, vamos a hablar sobre el resumen de lo que fue el Congreso de la Asociación Guatemalteca de Oftalmología 2025. El día jueves 26 de junio se tocaron los siguientes temas: estrabismo, oncología, trauma ocular, el glaucoma y la oculoplástica. En estrabismo se vieron temas como lo mejor del CLAVE 2025. El CLAVE fue el congreso que, latinoamericano de estrabismo, el cual este año fue en Antigua Guatemala, el 11 al 14 de febrero. Integró oftalmólogos, ortoptistas, tecnólogos médicos, donde se intercambiaron experiencias y conocimientos sobre estrabismo, ambliopía y patologías relacionadas. Eh, el día 13 de febrero se mencionó que hubo un simposio sobre el estrabismo vertical, alrededor de una hora, donde hablaron un panel de expertos con prestigio. Dentro de las destacadas estuvo la doctora Fernández Agrafojo, de España, que presentó dos ponencias sobre los temas relevantes al desarrollo científico del Congreso. Eh, Se presentó también avances científicos, académicos, se recibieron numerosos resúmenes para presentación oral en formato de póster digital para presentar y se mencionó que hubo una altísima participación debido a que más de 300 especialistas latinoamericanos acudieron al Congreso. También se mencionó en estrabismo lo imposible si es posible. Esto hablaba principalmente de las técnicas quirúrgicas avanzadas, como las cirugías mínimamente invasivas, que utilizan incisiones pequeñas realizadas bajo microscopio, reduciendo así el trauma, inflamación, cicatrices y que presentaban una recuperación más rápida. También eficaz en diferentes tipos de estrabismo, como lo eran rectos, oblicuos, transposiciones, y presentaba realmente cirugías, resultados similares a la cirugía convencional, pero obviamente con una mejor tolerancia inmediata. Mencionaron que una de las principales desventajas es que tiene una curva de aprendizaje, el tiempo operatorio es mayor, hay un riesgo de perforación escleral en manos inexpertas. Mencionaba que utilizaban suturas ajustables que permitían ajustes postoperatorios hasta 24 horas después, para así optimizar alineación y reducir reoperaciones hasta un 40%. También se habló de la cirugía de los adultos y casos de reintervención, debido a que requiere información específica y juicio fino durante el ajuste. También se presentó pues, una cirugía asistida por robot en etapas emergentes y donde prometía una mayor precisión y menor fatiga quirúrgica, que era ideal para casos más complejos o reoperaciones, pero pues que en nuestro haber latinoamericano pues todavía no se presentaba. También se presentaron las alternativas no convencionales como la inyección de Botox, terapias digitales, Vision Therapy para binocularidad de realidad virtual, mejorando así la adherencia especialmente en niños. Ahí hicieron un rol de la inteligencia artificial y genética, un AI y Machine Learning, donde integraban planificación quirúrgica y diagnóstico. Se ha estado improvisando también en la investigación genética, donde avanza hacia tratamientos más individualizados y terapias génicas en el futuro. También un estudio con pacientes de más de 80 años, de pacientes mayores de más de 80 años, que mostraron una resolución de la diplopía en el 75% tras una cirugía, subiendo al 87% tras reintervenciones y un 70% que se operaba con anestesia local asistida. En oncología hubieron 4 temas dados por el doctor dominicano, el cual de los principales, pues él hablaba sobre el pasado, presente y futuro de la oncología ocular. Se hizo un abordaje diagnóstico y terapéutico de las neoplasias de la superficie ocular, donde mencionaba el uso generalizado de las terapias tópicas, como la mitomicina C, el 5-fluorouracilo, el interferón alfa 2B, que iban a ofrecer un control comparable a la cirugía con menor morbilidad. Hizo mucho énfasis en la parte de diagnóstico, del examen clínico, la irritación, la masa vascularización. Mencionaba pues que se apoyaba mucho de imágenes con tinciones y el OCT, y que
Dentro de lo nuevo, pues había una nueva generación de algoritmos de inteligencia artificial que alcanzaba un 83% de precisión para detectar estas neoplasias de la superficie ocular en imágenes de lámpara de hendidura. Se mencionó la biopsia en lágrimas como una prueba no invasiva para screening, inmunoterapia local, incluyendo inhibidores de checkpoint para melanomas conjuntivales. También el abordaje diagnóstico y terapéutico de retinoblastoma. Mencionaba pues que actualmente mantenemos con un enfoque conservador, quimiorreducción sistemática o interarterial, seguida de focales como la crioterapia, termoterapia y braquiterapia. También tenemos el manejo multidisciplinario con la parte de oncología, donde se mencionaba que se apoyaba mucho de la parte genética y de radiología. Eh, Hizo énfasis en el test de mutaciones RB1 y el MYCN para una planificación familiar y vigilancia por malignidades subsecuentes. Mencionaba que él se lo trataba de vender mucho a la gente de allá, porque eso obviamente son pruebas que tienen un alto costo, pero él mencionaba que como la gente tenía una cultura muy familiar, que se los enfocaba de ese punto de vista. Pues. La internalización también mencionaba que tratamiento interarterial en centros de expertos y la quimioterapia sistémica en pediátricos. Hay técnicas emergentes como la quimioterapia intravítrea en nanopartículas subconjuntivales en fase experimental y que a futuro diagnóstico precoz pero con algoritmo de deep learning sobre imágenes de fondo de ojo. Terapias dirigidas basadas en genética tumoral individualizada. En el último tema de oncología, pues se mencionó sobre los tumores intraoculares, por ejemplo, el melanoma uveal fue el que más se mencionó. Eh, Mencionaba pues que el melanoma uveal se mantiene siendo el principal tumor maligno intraocular. La opción de tratamiento incluía quimioterapia con plaga de iodina 125, terapia de protones, una resección local en los más básicos, y en casos avanzados ya se consideraba, ¿no?, una enucleación. También mencionaba la inmunoterapia para enfermedad metastásica, el uso de el tebentafust, el cual mejoraba la supervivencia. Hacía énfasis en los biomarcadores genéticos como el BAP1, el PRAME y el LAC3, que ayudaban a estratificar riesgo y elegir la terapia. Y a futuro mencionaba una mayor intervención de inmunoterapia en melanoma vial, que se exploraban técnicas genéticas específicas según mutación tumoral y una inteligencia artificial que está en construcción, que es con imágenes y datos clínicos para mejorar entonces la precisión diagnóstica y racional. Y modelos como el MD-PIPE ya muestran un buen rendimiento. En la parte del trauma ocular, había controversias en el trauma ocular. Hay una clasificación, mencionó la clasificación internacional de trauma ocular que sigue siendo discutida, necesita una modernización para así mejorar una capacidad predictiva en lesiones con globo abierto. Se hablaba del manejo del IFEMA, que se habló del uso del parche versus el no uso del parche, que todavía está en estudio. También un tratamiento agresivo de la catástrofe traumática contra esperar aún todavía generar el debate. Se hablaba de la importancia de una vitrectomía temprana versus una tardía. El trauma ocular por pirotecnia fue abordado, donde hablaban pues que acá en Guatemala representaba alrededor del 2 al 20% de las lesiones oftálmicas por fuegos artificiales. Hablaban pues del manejo de las quemaduras, cuerpos extraños, puede ocasionar las fracturas orbitarias y globo abierto, afecta en gran proporción a los niños y jóvenes, eh, y pues que hay que tratar de regularlo, pero al parecer se ha regulado, pero han encontrado otras formas de venderlo bajo otro nombre, lo cual pues mencionaban que hay que hacer una regulación más estricta debido a que está demostrado, donde se enseñó un estudio, que disminuía significativamente la incidencia de estos accidentes. También se dieron tips de suturas en trauma esclerocorneal, donde se priorizaba la reposición anatómica sin dejar la presión intraocular elevada. Se realizaba suturas espaciadas por niveles, ya sea conjuntiva, esclera, córnea, materiales no reabsorbibles finos. Se mencionaban evitar parches oclusivos directos, utilizar escudos rígidos para prevenir presión
en ambientes de globo abierto. En trauma ocular por animales se incluyeron pues temas como la mordedura, las cornadas, arañazos, cuerpos orgánicos y que estos tenían pues alto riesgo de infección. Se hizo mucho énfasis en la profilaxis antibiótica amplia y cuidadosa limpieza quirúrgica según el tipo de animal o el tipo de herida que lo haya ocasionado. Eh, Hacían mucha mención sobre la vitrectomía precoz en el trauma ocular. Mencionaban que el timing es clave debido a que temprana, dentro de 2 a 4 días, está asociada a una menor proliferación vitreretiniana y a mejor agudeza visual. Hay un sistema de BTI-SOT que propone ajustar la decisión según zona, hemorragia, tipo de lesión y el riesgo de proliferación vitreretiniana. El ojo, pues una vitrectomía muy temprana puede tener sus riesgos, como una hemorragia, y que lo ideal es entre los 2 a 7 días cuando aparece desprendimiento vitreoretinal espontáneo. Se habló sobre una actualización de oftalmitis post-trauma y el riesgo principal, pues se mencionaba que era por cuerpo extraño intraocular, que no se hacía su remoción. Se presentó que dentro de la remoción, dentro de 24 horas, está demostrado que reduce la oftalmitis del 3 a 4% a una tasa de menor de 1%. Se dio el manejo de la reparación quirúrgica urgente, bajo la profilaxis con antibióticos intravitreos, como la vancomicina y la ceftazidima, y los ajustes según cultivo que deben de tomarse. Imágenes en trauma ocular, se hizo principal énfasis en la parte de la tomografía axial, porque detectaba pues, fracturas orbitarias, si había ifema, hemorragia vítrea, cuerpo extraño, coma retrovulvar, desplazamiento de lente, ruptura de globo. Se mencionó el ultrasonido ocular y su importancia, el BISCAN, debido a que va a ser útil cuando el segmento anterior lo permite, para identificar hemorragia vítrea, cuerpos no radiopacos, evitando una presión excesiva. Y por último, pues se mencionaba que la resonancia magnética se puede utilizar y que no está indicada si hay sospecha de que hay un cuerpo metálico o algo afectado.
Siguiendo pues la utilidad del láser del termociclo, es el ciclo fotocoagulación transcleral, a 810 nanómetros, que se empleaba en glaucoma refractario avanzado en caso de ojos con escaso o nulo potencial visual, especialmente cuando la cirugía filtrante ha fallado o está contraindicada. El efecto pues mencionaba que va a ser destructivo sobre los procesos ciliares, reduciendo la producción de humor acuoso. Estaba indicado en neovascular y uveítico, glaucoma posilicón, entre otros. Eh, También el tema de los puntos claves para optimizar el tratamiento con láser subumbral. Mencionaba que el láser subtérmico con el termociclo, micropulse, ajustar energía, duración y reduce el daño colateral. También se recomendaba mantener adecuado contacto escleral con lubricación, evitar zonas de adelgazamiento, adaptar parámetros según pigmentación de iris, mejora eficacia y seguridad. La charla entre la presión y la precipitación, el dicho pues donde hablaban sobre la necesidad de dosificar la agresividad para bajar la presión intraocular sin precipitar complicaciones como la hipotensión, inflamación o el daño sobrecorneal. En el láser subumbral y en procedimientos escalonados se mencionaba que había que buscar un equilibrio entre la eficacia y la conservación de la estructura ocular. En la parte de optimizando la trave, paso a paso, se mencionaba que siempre recomendaba una buena gonioscopía, visualización de la malla trabecular, el titraje inicial con baja energía hasta leve blanqueamiento, la aplicación cuidadosa por cuadrantes evitando superposición y el uso de la alineación computarizada en la tecnología PSLT. Darle seguimiento un día, un mes y periódicamente para identificar respuesta de la presión intraocular. La trabeculoplastia láser patrón mencionaba que usaba pulsos de 5 milisegundos programados con un algoritmo con energía de 0.4 milijoules, el expo de 100 micras y 32 pasos para cubrir 360. Mencionaban los ensayos comparativos, encontraban una reducción de la presión intraocular similar a SLT y mejor tolerancia por menor inflamación y dolor. Las ventajas es su rapidez de 3 en 5 minutos, una precisión computarizada, documentación automática y potencial repetibilidad. En el tema del algoritmo para manejo adecuado del glaucoma, tenemos la importancia de la terapia escalonada, donde hay un diagnóstico inicial confirmado que hay que confirmar por glaucoma de ángulo abierto, con impresión intraocular, campos visuales y OCT. Hablaban sobre el SLT, el PSLT como primera línea para fenotipos leves o moderados. Si la presión no estaba controlada, añadíamos medicación tópica. Si persistía, considerar mix, trabeculectomía o GDD. Y en caso ya avanzado refractario, pues una ciclo y un láser destructivo, ¿no? Importante, monitorear constante, ajustar terapia según progresión, el enfoque escalonado, pues mencionaba que reduce daños, optimiza adherencia y retrasa intervenciones invasivas. Y en los nuevos horizontes, la innovación con terapia triple en glaucoma buscaba combinar 3 mecanismos en un solo colirio. Este enfoque potencia la reducción de la presión ocular, mejorando la adherencia y minimiza efectos secundarios comparados a múltiples gotas. Aún está pues parte en desarrollo clínico, representa el futuro de la terapia integral simplificada. El tema de oculoplástica, pues mencionaba la tosis por vía posterior. Está indicada en tosis de origen aponeurótico, congénita leve o moderada con una buena función del elevador. La técnica se hace un avance de la white line, la aponeurosis distal, a través de un abordaje transconjuntival sin resecar el Müller. Tiene una alta eficacia, alrededor del 80%, y los resultados estéticos naturales incluso en tosis severa. Ventajas: que no tiene una cicatriz invisible, tiempo quirúrgico reducido, resultados predecibles. Se mencionaba la nueva epidemia, que decía la doctora que era una blefaropatía inferior y fillers, debido a que la blefaropatía inferior está tendencia impulsada debido a la estética por redes sociales y las videollamadas. Tiene una prioridad alta debido a que los pacientes quieren una apariencia natural, mínima recuperación, uso combinado, prohibido de fillers, y el enfoque transconjuntival para preservar tejido e integrar energía. Mencionaba las correlaciones clínico-ecográficas en la oculoplástica y se hablaba sobre la importancia de la ultrasonografía ocular, ya sea la modo B, scan y la VM, donde permitía evaluar estructuras palpebrales internas como el espesor del complejo Müller elevador y vascularización, correlacionándose con sus hallazgos clínicos, mejorando el diagnóstico y planificación.
y mencionaba pues que es útil en el caso de la reconstrucción y tumores palpebrales. Se dio una presentación sobre las redes sociales de emprendimiento por una mirada apoderada, donde las redes han democratizado el acceso a estética, promoviendo autenticidad y empoderamiento facial. Cirugías palpebrales y tratamientos no invasivos como Botox fillers aumentan con público más joven y conscientes, impactando directo y visualmente en su imagen profesional y personal. La autora presentó también una charla que se tenía como nombre Sun Tzu y el arte de la neuromodelización con toxina botulínica, esperándose en el conócete a sí mismo y al enemigo, el enfoque de utilizar la toxina de manera estratégica para equilibrar función muscular y estética, minimizando asimetrías o contraindicaciones. La toxina botulínica actuaba bloqueando la liberación de acetilcolina, regenerando relajación muscular selectiva. En apuntes sobre el manejo de retención palpebral, el tratamiento mencionaba que va de la mínima lubricación con la o gel hasta la cirugía con espaciador, reposición tendinosa, según la trilogía, como ya sea enfermedad tiroidea o daño cicatricial. Las técnicas, pues mencionaba que incluyen internetos tarsales, cartilaginosos autólogos, sintéticos, dependiendo del caso que lo requiera. Deslizamos o fijamos el músculo frontal en tosis severa. Para la tosis severa con por elevación, mencionaba que se utilizaban sistemas de suspensión de frontopalatina con la fascia lata o materiales sintéticos como la silicona o el PTFE. Se hacía un frontal y sling, permite la modificación dinámica del párpado. Elegimos materias según la elasticidad, biocompatibilidad y riesgo del oftalmo. Y por último, la reconstrucción palpebral oncológica, donde tras una recesión tumoral con el melanoma se planea una reconstrucción bilaminar anterior y posterior, usando así colgajos locales, injertos y pegamentos para funciones estéticas. Y las técnicas van a variar según el margen, el tamaño, la involucración de los canalículos o comisura, priorizando la restauración de protección ocular y apariencia natural. Esos fueron los temas del día jueves. En el día viernes 27 de junio se hablaron principalmente de temas como módulos de oftalmología pediátrica y neurooftalmología, retina, vitro y mácula, el segmento anterior y la tecnología genética. Entonces vamos a iniciar el abordaje con la oftalmología pediátrica y neurooftalmología. Las primeras charlas fueron dadas por el doctor de Estados Unidos, el cual mencionaba que si era necesaria la genética en la atención clínica. Y efectivamente sí y no. Las pruebas genéticas, sobre todo en enfermedades como miopía, queratoconía o glaucoma, identificaban pues sí una predisposición, ayuda a personalizar el tratamiento y pues sí presenta una ayuda, pero realmente mencionaba el doctor que no es algo como urgente para darle un tratamiento, pues que no dependamos de eso, ¿no? En el caso del implante de lío en pediatría, el doctor mencionaba que él no recomendaba en menores de 6 meses, debido a que tiene un riesgo alto de opacificación del eje visual. Normalmente lo hacía después de los 2 años, pero mencionaba que se podía considerar con su corrección de 6 meses a 2 años y una planificación a largo plazo. Y los mayores de 2 años ya una segura de implantación con lentes acrílicas hidrofóbicas y una atención a la capsulotomía primaria y seguimiento. Mencionaba también la cirugía innovadora necesitaba aprobación de comité de investigación como pregunta, y él decía que pues toda técnica novedosa, estándar o no, debe pasar por un comité de ética de investigación, especialmente si implica variables desconocidas o nuevos dispositivos, para así garantizar seguridad, consentimiento informado y seguimiento adecuado. En el diagnóstico temprano de defecto refractivo en niños, más allá de solo lentes, es clave el screening refractivo en precoz con retinoscopía, autorrefractometría y tecnología basada en inteligencia artificial, que es lo nuevo. Hacían siempre la importancia de identificar y corregir tempranamente la anisometropía o la miopía, debido a que prevenía la ambliopía y aseguraba un desarrollo visual adecuado. Se hizo mucho énfasis en la miopía. Hablaban que el mejor estudio y tratamiento más exitoso es el uso prolongado de pantalla y la falta de sol. Explicaban un auge de miopía infantil debido a que cada hora aumenta un riesgo del 21%. Estudios mostraban que en 2050 más del 40% de los niños serán miopes. Y los tratamientos eficaces, una reducción de 50 a 60%, mencionaba que podría ser atropina del 0.05, el ácido óptimo en eficacia, seguridad. Hay que monitorear el efecto rebote. Los lentes HALTS, los DIMS o los DOT
Esto es un control seguro a largo plazo. Se habló sobre los lentes Ortho-K, que son los bifocales suaves más 3 dioptrías, luz roja. Las combinaciones de atropina más lentes especializados potenciaban el efecto. Se habló de los queratoconos en niños, qué estaba pasando actualmente. Se está viendo una presentación más precoz, agresiva y con progresión más rápida y un alto riesgo de penetración quirúrgica en 10 años. La prevalencia es mayor de lo pensado, ya que mencionaban que uno de cada 334 escolares eran detectados por tomografía. La estrategia pues, es screening con tomografía corneal y crucimiento de colágeno precoz para frenar evolución. La miopía pediátrica, las estrategias actuales estaban basadas en evidencia sólida, donde la atropina del 0.05%, los lentes DIMS, HAL, ROT y Ortho-K, se mencionaba pues, que ya tenía una evidencia sólida. Complementábamos con recomendaciones ambientales, más tiempo al aire libre, menos pantallas, combinaciones, la atropina más lente especializado, más Ortho-K para casos de alto riesgo. Hablaban sobre el manejo del pseudotumor cerebral con OCT y esteroide peribulbar. Y el OCT peripilar pues, permite monitoreo no invasivo del edema. Los esteroides peribulbares van a usarse para reducir la inflamación local sin efectos sistémicos, especialmente en casos leves o recurrentes, y siempre bajo control neurológico y oftalmo. Hablaban también sobre el manejo ambulatorio de la neuritis óptica y el protocolo AIDA-1 y AIDA-2. Estos protocolos son estandarizados basados en evidencia para manejo precoz ambulatorio, donde la AIDA-1 hace una evaluación y tratamiento con corticoides orales e intravenosos según severidad, y el 2 un seguimiento clínico más OCT de nervio óptico más campo visual mensual. El objetivo era mejorar la recuperación visual, identificar neuromielitis múltiple temprano y reducir caídas. Y por último, para cerrar ese tema, pues se dio una charla nuevamente en inglés sobre la ética en la práctica de oftalmología, donde se hablaban sobre las cosas obligatorias, la protección de datos, la equidad de acceso, la parte de la innovación, la transparencia al mencionar los riesgos y beneficios, evitar conflictos de interés, respetar normativas, y en la parte de la prioridad en oculoplástica, estética y pediátrica, siempre darle honestidad en expectativas, manejo responsable de redes, screening digital y formación continua para los pacientes. En la parte de retina, vitro y mácula, presentaron casos interesantes de retina, donde hablaron presentaciones complejas, de oclusiones venosas, membranas neovasculares, desprendimientos serosos, mix de patología miope y diabética. Entonces estos casos destacaban la utilidad del manejo multimodal e intervenciones tempranas con láser, intravítreos o cirugía. En la parte de innovación en el tratamiento de DMA, de degeneración macular asociada, mencionaba que la CECA se aprobaron inhibidores del complemento, como el Syfovre y el Cervay, desde 2023, así reduciendo la progresión de atrofia geográfica. Y en la húmeda se hablaba principalmente de los fármacos de larga duración, como el EILEA, HD, el babismo, y los biosimilares que permiten hacer un espaciamiento en las inyecciones cada 3 a 4 meses. Mencionaban los próximos avances que incluían sistemas de liberación continua como el subismo, terapias genéticas, intravitas como el RG314 y combinaciones con inhibidores de la tirosina quinasa en entrega supracoroidea. Se habló de la toxoplasmosis ocular, donde presentaban casos que no eran tan comunes como toxoplasmosis ocular y pues presentaban las imágenes, entonces uno tenía que discernir entre si era o no. Se mencionaba que el tratamiento sigue combinando sulfuracina más primetamina o esteroides en lesiones centrales o asociadas a vitritis. En casos resistentes, empleamos la clindamicina oral o intravítrea. Se hacen controles con OCT o autofluorescencia ayudan a prevenir la recurrencia. El tema más hablado, pues, aparte de retina, fue el anti-VEGF, donde hablaba más allá de la AMD. Fármacos bifuncionales como el faricimab de babismo, que inhibía el VEGF y ANG2, prolongando los intervalos de aplicación mencionaban hasta 16 semanas. En agentes de desarrollo, con administración tecolar supracoroidea, prometían reducir aún más la carga de tratamiento. Se hablaba sobre la imagen multimodal en miopía, donde mencionaba que el uso combinado de la fundoscopía, el OCT, la autofluorescencia, el OCTA, el UWF, para determinar así cambios estructurales en miopía alta. Herramientas como la inteligencia artificial, como Fluid Monitor, modelos predictivos, ayudan a identificar edema y riesgo de progresión.
el tema de divide y conquista, vitrectomía, retinopatía diabética, se hablaba como una retinopatía proliferativa con hemorragia vítrica o TRD. Se recomendaba una vitrectomía temprana para así remover vítreo opaco, tracción y neovaso. Se combina con endolase panretiniano, uso de anti-VEGF, preparatorio, gas o aceite como un taponador. Aparte de retinopatía diabética en Occidente Guatemala, no presentaba la doctora la zona de baja cobertura, donde hay una prevalencia bastante de retinopatía moderada severa en adultos, más del 12% sin seguimiento. Urgía implementar programas públicos de tamizaje y formación de personal local para reducir complicaciones y ceguera. De extensión con angiogénicos, se hablaba que era más allá de la teoría, se aplicaba en la práctica en caso de macular diabético, dependiente de la retina o una degeneración macular asociada a la edad crónica, donde hablaban sobre problemas de intervalos combinados con esteroides y monitorización frecuente con el OCTA. Protocolos personalizados, hablaban de carga y mantenimiento, se mencionó mucho lo que se conoce como el treat and extend, el uso de TKIs, el biosimilares y los métodos de entrega supracoroidea. En el módulo de segmento anterior se ha hablado de la corrección de provincia con lentes fágicas, donde los lentes fágicas prebióticas como el IPCL con óptica difractiva ofrece una buena agudeza visual de visión cercana y lejana a corto plazo con alta santificación y pocos halos o deslumbramientos. La anatomía del surco ciliar y el sizing, donde el diámetro del sulcus al sulcus, medido por VM, correlaciona mejor con el sizing correcto de ICL que el blanco, aunque requiere múltiples mediciones para validar. Al mencionar casos complejos con cataratas para la toma de decisiones y complicaciones, y mencionaba pues, que en operaciones complicadas como nosolonopatía, pérdida de cápsula, puede ser necesario cambiar sobre la marcha a, eh, a sulcus intraocular ocular debido a que estructuras de cápsulas, sido de tensión, fibrilación iridiana o incluso vitrectomía secundaria sin estabilidad. Hablamos sobre los lentes EDOF, visión funcional y calidad de vida, como el Symphony, el VVT o el PureC, que proporcionan visión intermedia excelente, simplifican la dependencia de gafas, tienen menores efectos visuales modestos en comparación con multifocales tradicionales. El tratamiento de enfermedad de ojo seco, la doctora Fay habló sobre que combinaban pues, colirios de ácido grasos como omega 3, cicloprina 0.05, la artificiales, preservados y medidas ambientales. Mencionaba que la observación mejoría en sintomatos, mayor claridad de la película lagrimal, estabilización de la osmolaridad, mayor claridad de los pacientes tras 2 días a 12 semanas. En la extracción lenticular para miopía y astigmatismo, hablaba sobre refractive lens exchange. Es eficaz en miopía más de 8 dioptrías o en casos con astigmatismo significativo. Esto hace que mantenga una buena agudeza visual, pero sacrifica la acomodación y requiere consideración del riesgo de membrana posterior y control de retina según longitud axial. También se mencionaba sobre el comportamiento en la enfermedad de superficie ocular, que suele progresar con bobinas en ojo seco, evaporativo, piel atópica o uso de pantallas, y manifestaba con inestabilidad, inflamación crónica, erosión epitelial y alteraciones en ojo compatibles con quemado químico leve. Por último, se habló sobre los sartán tópico para leucomas corneales, donde los estudios estaba realizando el doctor Rudy, unos estudios realizados aquí en Guatemala, que nos mencionó que si teníamos un paciente, que se lo refiramos, que él estaba haciendo pues las gotas con todas las medidas, en ambiente estéril, como debería ser, y que las gotas se lo regalan al paciente en caso, pero solamente necesita el paciente entrar a los datos para llevar el estudio a cabo. En los índices biomecánicos de cirugía refractiva tenemos el Corbis ST y el DORA, donde medían parámetros como el DAR, el EAR, el SPA1, el SSLV2, donde ofrecía mayor sensibilidad que la tonometría en detectar cambios post-cirugía refractiva que predicen riesgos de estasia. Hacia una comparativa señalan que la PRK conserva mejor la biomecánica corneal frente al SMILE LASIK, aunque el SMILE muestra menos resistencia que el PRK, pero mejor que el LASIK. En los lentes premium para catarata hacían un mix and match. Ese método combinaba distintos lentes en cada ojo
Por ejemplo, el Doppler dominante y multifocal no dominante para ofrecer un rango visual amplio y minimizar efectos visuales adversos. Hay ejemplos exitosos que incluyen un Symphony en dominante y el Synergy o un multifocal de baja adición en contralateral, mejorando así la agudeza intermedia cercana con menos halos. Tenemos el DALC, la charla del doctor Argendido, que mencionaba su experiencia en Argentina, donde narraba pues, su experiencia, incluía indicaciones como queratocono, beneficios de perseverar el endotelio, tiempos quirúrgicos, injertos laminares, tasa de rechazos, y donde él mencionaba pues, que el 50 de casos de DALC con una técnica B-Bubble se logró una óptica estable mayor del 90% y un bajo índice de rechazo menor del 5%. Pero igual sigue con su estudio. En la catarata más queratotomías radiadas es ideal en caso de astigmatismo irregular residual combinado con FACO más queratotomías radiadas personalizadas con femtosegundo manual. Esto requiere usar una topografía intraoperatoria y no moramos. El DSEC ultradelgado inverso es una técnica en la que se inserta el lentículo endotelio y más el estroma muy fino con la cara endotelio mirando hacia adelante, mejorando la adherencia y minimizando el desgarro del endotelio. Se mencionó el doctor Rudy Gutiérrez sobre el lío fijado con la técnica de Gutiérrez, donde consistía en fijación escleral del lente intraocular en ausencia de soporte capsular mediante estructura o dispositivo de fijación tipo Gutiérrez para mayor estabilidad de centrado. Esto es usado en caso de FACO complicada, luxación o agenesia de soporte, mostrando bajo de centrado, menor de 1 milímetro y buena integridad visual corto a medio plazo. Por último, la tecnología genética. Nos presentaba un doctor y un ingeniero sobre que habían creado un modelo de inteligencia artificial para detectar la retinopatía diabética. Nos mencionaba que los modelos de aprendizaje profundo como Deep Learning con redes neuronales convolucionales, que es lo que se conoce como CNN, mostraban una sensibilidad y especificidad mayor del 90% en una detección automática de retinopatía diabética en imágenes de fondo de ojo. En las plataformas como iArt, IDX y DR ya están aprobados para la mensaje en clínica, facilitando acceso y reducción en carga de especialistas. El ojo y el ADN mitocondrial, se mencionaba las mutaciones en ADN mitocondrial que están asociadas a patologías como neuropatía óptica hereditaria Leber, retinopatía y degeneración macular. Mencionaban que el estrés oxidativo y mitocondrial influye en la patogénesis de glaucoma y degeneración macular, siendo diana terapéutica para antioxidantes y terapia genética. El síndrome de nistagmo infantil, también mencionado por la doctora Porras, presentaba movimientos oculares involuntarios de la infancia afectando desarrollo visual y calidad de vida. Hablaba de los manejos que incluían lentes correctivos, terapia visual y en caso seleccionado una cirugía de músculos extraoculares para mejorar la posición de la mirada y reducir oscilaciones. En tendencias mundiales en adaptación de lente de contacto de especiales, la contactóloga pues estaba hablando sobre el crecimiento del uso de lentes esclerales para córneas irregulares, materiales más permeables al oxígeno, diseños personalizables como impresión 3D, lentes históricos, multifocales, que presentan mejor comodidad y control de miopía. También se habló de la nanotecnología en oftalmología, pues, haciendo énfasis en las nanopartículas que tenía Sofía para la liberación controlada y dirigida de los fármacos, y que la nanoestructura para regeneración tisular corneal, biosensores, para monitoreo intraocular no invasivo y lentes estaban de ese lado. Por último, la innovación en el tramo ocular, el uso de los CT intraoperatorios para planificación y control, la cirugía mínimamente invasiva con suturas biocompatibles y biodegradables y las terapias celulares y bioingeniería para regenerar tejidos dañados junto con dispositivos portátiles para un diagnóstico rápido en campo. Muchas gracias. Como conclusión del Congreso podemos decir varias cosas. Es importante que nosotros como residentes de oftalmología nos podamos asistir a este tipo de congresos debido a que siempre nos llevamos información bastante relevante e importante. Por ejemplo, como la integración de la tecnología avanzada, ahorita que está de moda la inteligencia artificial, la nanotecnología, todos son cosas que están cambiando radicalmente el panorama diagnóstico, terapéutico en esta especialidad, por lo cual si no asistimos a este tipo de congresos, pues no es muy difícil enterarse. No sabemos qué está pasando en la actualidad. También énfasis en el conocimiento molecular, donde el estudio del ADN mitocondrial
va a ser clave para diseñar tratamientos personalizados y efectivos. Avances en lente de contacto, cirugías que ofrecen soluciones personalizadas para mejorar así la calidad visual de nuestros pacientes, de vida, adaptándose a necesidades específicas de cada paciente. Ahorita hay una tan amplia gama que es imposible conocerlas todas, pero lo bueno de estos eventos es que por lo menos uno ha escuchado ya de eso y ya pues en un futuro puede emplearlo. El manejo de trauma ocular, cómo nos beneficiamos enormemente de nuevas técnicas quirúrgicas, tecnologías de imagen, saber cómo manejarlos, saber qué hacer, qué no hacer, cómo ayudar al paciente y cómo o sea, hay que dejar de hacer para perjudicarlo. Entonces es esencial fomentar la formación continua, investigación para implementar estas innovaciones en práctica clínica diaria con seguridad y eficacia.